Hola, hola a todos, muy buenas tardes. Espero que estén teniendo un excelente día y una excelente semana. Hoy es 2 de mayo del 2023, estamos en nuestra sesión quincenal de Sepsis México y para mí es un gusto presentarles a nuestra ponente de esta ocasión. Antes de empezar, les recuerdo que estas sesiones son grabadas y pueden verlas o repetirlas a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y en YouTube, y también en el sitio web códigosepsis.org. También ahí pueden solicitar y descargar su constancia, que tiene valor curricular, para su expediente personal. Y en esta ocasión, pues tengo el gusto de presentarles a la doctora Gloria Huerta García. Ella es pediatra y infectóloga pediatra, es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Tiene un máster en infecciones por VIH de la Universidad de Rey Juan Carlos en Madrid, España. Además, tiene maestría y doctorado en ciencias médicas por la UNAM y el Hospital Centro Médico Nacional Siglo XXI y es miembro de la Academia Mexicana de Pediatría. Y el día de hoy la doctora Gloria Huerta nos va a compartir la experiencia y la evidencia sobre las vacunas y su papel en la sepsis. Le agradezco mucho, doctora Gloria, por su participación en estas sesiones de Sepsis México, por un México libre de sepsis. Gracias. Empezamos a platicar acerca del papel que han tenido las vacunas en disminuir los eventos infecciosos en la población pediátrica, pero también en la población de todas las edades, pero con la historia de la vacunación, el impacto más grande en este momento lo estamos viendo en la población pediátrica. ¿Por qué? Porque, bueno, es con la población que se inició estas vacunaciones masivas y esperamos que este tipo de vacunaciones masivas se expanda a toda la población de todas las edades. Ahorita me voy a enfocar el impacto que han tenido en el descenso de las infecciones en la edad pediátrica, la sepsis en particular, y voy a mostrar algunos estudios relacionados con la introducción de vacunación en sistemas nacionales de salud a lo largo del mundo y cómo han disminuido las muertes infantiles secundariamente a esto. Ya me presentaron, pero tengo como conflicto de interés que soy gerente médico de GSK de vacunas. No voy a hablar de ningún producto ni ningún tipo de indicaciones específicas por producto de GSK. Para hacer un poquito el contexto de las muertes pediátricas, en este momento la historia nos dice que hay más de 5 millones de muertes anualmente en niños que tienen menos de 5 años en el mundo. Claramente vamos a ver cómo a lo largo del incremento de las tecnologías en salud, no solamente vacunas, sino antibióticos y tecnologías de dispositivos médicos, ha disminuido esto grandemente a lo largo de los años, pero una gran proporción de estas muertes siguen siendo prevenibles con programas efectivos dirigidos a las causas principales de la muerte y principalmente vacunas. Si bien la inmunización no es la única medida preventiva que se está utilizando para disminuir las muertes por infecciones en niños menores de 5 años, sí es una de los programas más eficaces y más efectivos que tiene la historia. Solamente después del agua potable es la medida preventiva más eficiente y más costo efectiva para disminuir las muertes por infección grave o disminuir las incapacidades y las secuelas que esto produce. La vacunación generalizada contra Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza tipo B y Neisseria meningitidis como bacteriana, pero también influenza y otras enfermedades infecciosas, ha tenido un impacto en la prevención de infecciones invasivas en niños y por lo tanto sepsis muy interesante que vamos a ver, pero también hay otras medidas preventivas a las que tenemos que voltear a ver para que esto sea aún más impactante en salud. Aquí podemos ver cómo se ha visto la reducción después de la introducción de diferentes vacunas con los casos por enfermedad y con las muertes causadas por esta enfermedad. Vemos que difteria ha tenido un 100% de reducción de casos. Hay muchos zonas del mundo en donde ya está eliminada la difteria. Si bien no tenemos erradicada más allá de la viruela, sí hay muchas enfermedades que podemos considerar eliminadas
por la vacunación, y es completamente diferente decir erradicación que eliminación, porque la erradicación significa que podemos dejar de vacunar. Eliminar una enfermedad significa que tenemos que permanecer con elevadas coberturas de vacunación, y cada una de estas coberturas de vacunación depende de su número de tasa de ataque, por decirlo de alguna manera, qué tan contagiosa es esta enfermedad, y con esto tener coberturas de vacunación elevadas. Por ejemplo, el sarampión, que es una de las tasas de ataque más alta, tenemos que tener coberturas de vacunación arriba del 95% para evitar que regrese esta enfermedad, y así muchas otras de las enfermedades, dependiendo de su tasa de ataque, es la cobertura vacunal que debemos de continuar. Entonces, como podemos ver en la columna de la izquierda, prácticamente todas las enfermedades que están prevenibles mediante vacunación han tenido un descenso importante en los casos, y también un descenso importante en las muertes. Si vemos en las abajo, en las enfermedades más abajo en esta gráfica, podemos ver, por ejemplo, aquí la enfermedad neumocóxica, en donde la reducción podría ser no tan impactante como en otras enfermedades. Tenemos aquí un 40% de reducción, y vamos a ver en el transcurso de la plática por qué esta enfermedad no tiene ese impacto en la reducción y también en las muertes. Y esto principalmente deriva de que neumococo es un patógeno que tiene múltiples serotipos y no todos ellos están incluidos en la vacunación, pero con este 40% de reducción, y en los niños hasta 66% de reducción de casos y mortalidad, claramente podemos ver un impacto en salud muy importante. Y de este lado, cuando se fueron introduciendo en el mundo estas diferentes vacunas, por ejemplo, tosferina, la reducción que ha tenido desde su introducción para muertes en las poblaciones principalmente vacunadas, Haemophilus influenza, meningococo, en principio meningococo C, pero vamos a ver la historia, enfermedad invasiva por neumococo, rotavirus y herpes zóster. Esta es una gráfica de dosis aplicadas en sarampión y la mortalidad en México, nada más para hacer esta característica principal de cómo al momento de que se introducen las vacunas tenemos un descenso muy importante de la enfermedad. Aquí vemos este pico en los 90, que fue la causa de que la vacuna de sarampión sea de 2 dosis, y a partir de los 90 tenemos aplicación de 2 dosis de vacuna contra sarampión en los niños con la triple viral, y con esto prácticamente una eliminación de la enfermedad, con algunos brotes que hemos tenido en los últimos años de sarampión que se han controlado sin muertes mediante vacunación de todo el cerco sanitario. Entonces, bueno, a pesar de lo grande de la cifra que hemos logrado contener con la vacunación y las muertes infantiles, entre 9 y 7 millones previo a 1990, y en este momento 5 millones aproximadamente de muertes en menores de 5 años, todavía tenemos un problema importante, principalmente en los recién nacidos, en donde el 4% de la carga de mortalidad en menores de 5 años se centra en esta población menores de 28 días de vida o recién nacidos y el primer año de vida. Y esto deriva principalmente de una medida preventiva que no se utiliza tan abiertamente como la vacunación infantil, que es la vacunación materna, en la que voy a platicar un poquito de ella. Y los objetivos de desarrollo sustentable para el 2030 es reducir la mortalidad de esta población pediátrica en particular a menos de 25 muertes por cada 1,000 nacidos vivos en cada país a nivel mundial. Y esto nos va a ayudar con un papel muy importante en la protección, la inmunidad materna, para proteger los primeros años de vida de las personas que nacen. Aquí podemos ver la mortalidad anual de tosferina en México, en donde podemos ver claramente que tenemos prácticamente controlada la mortalidad por tosferina en todos los grupos pediátricos, exceptuando en los recién nacidos, que es esta gráfica que se sale de el resto de las edades, en donde esta gráfica principalmente podemos controlarla con la vacunación materna. ¿Qué pasa con la vacunación materna? Por supuesto, tenemos una transferencia placentaria de inmunoglobulina G al feto durante el embarazo, y esto va aumentando con respecto a la edad gestacional. Empezamos principalmente a transmitir estos IgGs a nuestro producto a partir de la semana 13 y va incrementando durante todo el embarazo, y cuando nace este bebé tiene aproximadamente un 30% más de anticuerpos IgGs maternos que
lo que tiene la mamá. ¿Por qué? Porque la vida media de estos anticuerpos se modifica en el producto y permite esta protección a lo largo de la infancia, principalmente los primeros 18 meses. Y estos anticuerpos que vamos a transmitir son todos aquellos anticuerpos que hemos hecho mediante vacunación, pero también mediante enfermedad. Tenemos en México y en la mayoría del mundo la vacunación contra influenza y la vacunación contra tétanos, difteria y tosferina en la vacunación materna como necesarias para que tenga un embarazo sano, protegiéndola contra influenza, que sabemos que las embarazadas tienen un mayor riesgo de tener enfermedades graves por influenza durante el embarazo y actualmente COVID-19, pero tétanos, difteria y tosferina principalmente para proteger al producto en el primer año de vida mientras completa su esquema de vacunación primario. Y esto va a conllevar que no haya una enfermedad grave por estas, principalmente por tosferina e influenza, en los momentos en donde es más susceptible a tener infecciones graves, que es principalmente en los menores de 6 meses, pero hasta los menores de 2 años tenemos este incremento de estas enfermedades graves. Entonces, va a haber un aumento progresivo de la producción de anticuerpos específicos después de vacunar a la embarazada y va a haber esta transferencia materna a partir de la semana 13, pero sabemos que estos anticuerpos van incrementando conforme pasa el embarazo y la lactancia materna, por supuesto, permite, además de la transferencia de estos anticuerpos maternos específicos de la vacuna, principalmente IgG, también tiene células inmunes. Pero esta protección de vacunación materna significa vacunación durante el embarazo para así tener la mayor cantidad de anticuerpos protectores al momento del nacimiento. ¿Cuáles son estas enfermedades que se pueden prevenir en el momento del nacimiento? Por supuesto, las vacunas que están indicadas durante el embarazo, como tétanos, influenza, tosferina y difteria. Tétanos, difteria y tosferina vienen en una sola vacuna que se aplica en México a partir de la semana 20. ¿Y por qué a partir de la semana 20? Porque si ese producto es un producto prematuro, tiene una mayor posibilidad de enfermar gravemente por estas enfermedades que se están previniendo. ¿Cuál es el mejor momento para aplicar esta vacuna? 4 semanas antes de la fecha probable de parto, que en general es la menos probable de todas, y entonces tengo que proteger a todos estos productos que pudieran ser o no prematuros, y por eso la indicación de la semana 20 para tratar de mandar todos los anticuerpos posibles a este producto en el momento del nacimiento y evitar complicaciones graves como tosferina, por supuesto tétanos, y algunas otras vacunaciones a lo largo de la vida o enfermedades que pude haber tenido como varicela, de preferencia tener la vacunación contra varicela antes de embarazarnos, porque sabemos que es una vacuna de virus vivos y tiene una contraindicación teórica en el embarazo, pero si ya tuve la enfermedad o me vacuné de varicela a lo largo de mi vida antes de embarazarme, por supuesto que también voy a transferir estos IgGs a mi producto y evitar varicelas congénitas o varicelas neonatales que pueden llevar fácilmente a complicaciones y a la muerte. Y entonces sabemos que son efectivas. Esta es una medida que sabemos que es efectiva. Es una medida que se inició en los años 50, que en este momento ya tenemos mucha información de cómo protege al producto, tanto a la embarazada, pensando en influenza y COVID, pero también al producto con una efectividad del 71% para evitar una enfermedad y, por supuesto, muerte, 91% de efectividad contra pertusis neonatal y 96% de disminución de la mortalidad de tétanos a nivel mundial. Una cosa que nos preocupa siempre es la seguridad y podemos estar tranquilos porque estas vacunas durante el embarazo y en la vida adulta o durante la adolescencia o el adulto o el adulto mayor se deben de considerar seguras. Son vacunas que han pasado por muchos estudios de seguridad en donde siempre los beneficios superan por mucho a los riesgos y los principales efectos adversos son cortos y leves. Normalmente son dolor en el sitio de infección, inflamación y enrojecimiento en el sitio de aplicación, pero sí puede haber fiebre, puede haber algunos efectos sistémicos como diarrea, dolores musculares, etcétera, pero normalmente duran menos de 48 horas y difícilmente impactan en mi día a día. Otras vacunas en circunstancias especiales durante el embarazo, si yo estoy
con contacto con una enfermedad, por ejemplo, como hepatitis A, tengo un contacto con neumococo o meningococo y no estoy vacunada, son vacunas que me pueden aplicar durante el embarazo, no están contraindicadas durante el embarazo y pueden beneficiar tanto a la embarazada, porque una hepatitis A en una embarazada puede ser mucho más grave que en una persona no embarazada, y además una hepatitis en un recién nacido, una hepatitis A puede llevar a secuelas mucho más importantes, así como la hepatitis B. Sabemos que tenemos la vacunación de hepatitis B en el recién nacido, justo porque no sabemos en general en todo nuestro país la incidencia de hepatitis B en las mujeres embarazadas, la hepatitis B crónica, y entonces tenemos esta ventana de 72 horas para vacunar a nuestro recién nacido, para que en caso de que la mamá sea hepatitis B positiva, no transmita esta enfermedad, que sabemos que si se transmite en el recién nacido, el 80% de ellos van a tener una hepatitis B crónica, y con esto todas las consecuencias que esto conlleva, ¿no? Pero si yo me aseguro como mujer previamente al embarazo vacunarme contra hepatitis B, pues esta vacunación de urgencia en el recién nacido no es necesaria y puede empezar sus esquemas a partir de los 2 meses, como es el esquema nacional de vacunación. Como ya platiqué, varicela, sarampión y rubiola para eventos catastróficos que pueden generar en la organogénesis y también en estas enfermedades infantiles que pueden ser mucho más graves, por supuesto COVID-19 como indicación actual durante el embarazo. ¿Y cuáles son las direcciones futuras? Se están estudiando vacunas contra virus inicial respiratorio, que sabemos que es la infección viral del tracto respiratorio inferior en los niños, especialmente en los menores de 2 años de edad, y esta vacunación se está estudiando tanto para embarazadas como en niños, para evitar que esto lleve a una hospitalización y muerte, y por supuesto vacuna contra el estreptococo del grupo B, que sabemos que es una causa importante de neumonía neonatal, meningitis y sepsis, y estas son direcciones futuras que están en este momento en estudio para poder también disminuir las muertes causadas por estas enfermedades. ¿Cómo han cambiado las tendencias y los desenlaces de la sepsis en niños? Les voy a enseñar un estudio de corte nacional, esto es en Asia, pero bueno, también tiene unas así hace unas comparaciones con lo que está pasando en este hemisferio, en este continente. Entonces tenemos que la sepsis sigue siendo una de las 10 principales causas de muertes en niños y adolescentes. Para 2017 fueron 3 millones de muertes por sepsis en menores de 5 años de edad. Y el 20% de todas las muertes de los menores de 5 años en el mundo. La sepsis sigue siendo la causante del 20% de todas las muertes en esta población pediátrica, y en los países de ingresos medios a bajos, como lo es México, la sepsis sigue siendo el 60 al 80% de pérdidas infantiles en esta población menores de 5 años. ¿Qué es lo que ha pasado en estas tendencias? ¿Cómo se han modificado desde las introducciones, por ejemplo, de la vacuna de Haemophilus influenza, de neumococo y en algunos lugares de meningitis? Por supuesto que ha habido un descenso en la sepsis en esta población. Aquí podemos ver el descenso absoluto de 261 casos por 100,000 habitantes, que pasó de 598 a 336 casos por 100,000 habitantes, y un descenso anual de casos de 23.8 por 100,000 habitantes en el mundo, con esta disminución, con esta introducción de nuevas tecnologías, no solamente vacunas. Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Claramente sí ha habido un descenso de mortalidad del 10% en 2004 al 6.8% en 2012, y principalmente estamos contando con mejores herramientas en los sistemas de salud en todo el mundo. Por supuesto, una atención temprana, tener el conocimiento de cuándo y cómo llevar a nuestro niño al sistema de salud, pero por supuesto por la introducción de las vacunas. Esta es una mortalidad. ¿Cómo ha cambiado la mortalidad en 30 días? La mortalidad anual por sepsis en 30 días por grupo de edad, en donde también podemos ver este descenso, pero esta es una de las gráficas que quiero poner mayor atención, porque son el descenso de muertes por infecciones respiratorias en esta población pediátrica en diferentes edades, la incidencia anual de infecciones respiratorias según la edad, y esto sí tiene que ver
principalmente con vacunación universal, por ejemplo, contra hemófilos influenza tipo B, que se asoció al descenso de 5 veces la incidencia de enfermedad invasiva y también la disminución de enfermedad invasiva por neumococo, como les decía, entre el 58 y 66% desde la introducción de la vacuna en 2000 en el mundo. Y aquí podemos ver una gráfica de todas las muertes que se han disminuido por año, y las que vemos a colores son las muertes que se han disminuido por la introducción masiva de las vacunas como tétanos, tosferina, sarampión, meningitis, diarrea con rotavirus y infecciones respiratorias agudas. Todas estas enfermedades a colores tienen impacto por la vacunación. ¿Y por qué seguimos teniendo estas muertes? Principalmente por el acceso a las vacunas en diferentes países y también por las coberturas vacunales en diferentes países que no tienen esta cultura de vacunación tan amplia como la tenemos en México. Este es un estudio de la incidencia de enfermedad invasiva por neumococo antes y después de la vacunación de PCV, tanto 7 como 13, y bueno, actualmente vienen otras tecnologías con 20, 22 y más serotipos y vamos a ver por qué. Y este es un estudio en Estados Unidos que compara la incidencia de enfermedad invasiva por neumococo desde 1998 hasta el 2018, en donde sabemos que el Streptococcus pneumoniae es una de las principales causas de morbilidad, mortalidad y uso de recursos de salud en el mundo, no solamente en niños, pero en todas las poblaciones, causando principalmente meningitis bacteriana, bacteremia y neumonía bacteriana, en donde tienen un impacto en muerte y secuelas muy importante. En los niños de todas las edades es la causa principal de neumonía bacteriana y meningitis por bacterias, y existen por lo menos 100 serotipos de Streptococcus pneumoniae, y entonces por eso no tengo ese impacto de disminución en estas enfermedades del 100%, sí del 66%, pero no del 100%, porque no estoy cubriendo los 100 serotipos hasta en este momento conocidos, no significa que sean los únicos, pero mientras más serotipos vaya incluyendo en la vacuna, probablemente vamos a tener un mayor impacto. Entonces aquí podemos ver en todas las edades cómo ha habido un descenso en las enfermedades invasivas por neumococo. Tenemos en los menores de 2 años en donde el descenso es aún más impactante, en los casos de 2 a 4 años, y bueno, otras edades que depende de muchas otras razones el por qué tener estas enfermedades invasivas, que no necesariamente está indicada la revacunación en estos pacientes, pero si nos vamos a las recomendaciones actuales de la vacunación con neumococo, meningococo en las personas más allá de los 2 años, pues tenemos que poner atención en aquellos con mayor riesgo, como los inmunocomprometidos, los asplénicos, los neumópatas, en donde tenemos indicaciones precisas de vacunación. Entonces, podemos ver cómo la incidencia anual por enfermedad neumocóxica invasiva ha disminuido en el mundo desde que se introdujeron las vacunas conjugadas para esta población. Aquí vemos cómo en México, esto es en aislamientos de Streptococcus pneumoniae en México del 2000 al 2015, cómo ha habido un descenso del aislamiento de los grupos vacunales en esta población pediátrica. Si bien las bacterias son muy inteligentes, en el momento que yo quito una bacteria de un nicho, aparece una nueva bacteria, un nuevo serotipo ocupando ese nicho, y por eso tenemos estos incrementos en este tipo de serotipos en donde vamos aprendiendo y se van incluyendo en las nuevas tecnologías de vacunación para disminuir nuevamente esta colonización y este impacto en salud de las bacterias que van tomando el nicho de estas vacunas que van disminuyendo otros serotipos. Y estas son las muertes estimadas anuales que pueden haber sido prevenidas por la vacunación de neumococo en el mundo. Si yo tuviera esta vacunación universal mundial, podría haber prevenido incluso 400,000 muertes más en el mundo, casi 300,000 muertes en África, 92,000 muertes en Asia, y así podemos ir contando en Latinoamérica, Norteamérica, Europa y Oceanía, disminuyendo esta enfermedad mediante la vacunación para toda la población mundial en las mismas coberturas que tenemos en algunos países. Y la verdad, muy orgullosa de que México sea una de las cartillas más robustas de Latinoamérica,
Nos faltan, por supuesto, todavía incluir algunas que también tienen un impacto en salud pública y en muertes infantiles muy importantes. Y bueno, la magnitud del impacto de PCV, tanto 7 como 13, pues está dirigida principalmente a los serotipos incluidos, que eran los que frecuentemente tenían esta enfermedad invasiva, pero como les digo, pues estos 100 serotipos se van modificando y van ocupando estos nichos, y entonces la magnitud posterior dependerá de las composiciones futuras de las vacunas. Como les digo, vienen vacunas de 20 serotipos, de 22 serotipos, y muy probablemente se vayan incluyendo más. Difícilmente se van a incluir los 100, y lo que estamos haciendo en tecnologías de vacunación es tener una vacuna contra la enfermedad más que contra el microorganismo, intentando que tengan esta protección cruzada entre serotipos, como por ejemplo lo es la vacuna de VPH, que tiene protección cruzada contra otros no incluidos, la bivalente, ¿no? Y entonces tenemos esta vacunación contra la enfermedad y así no contra los tipos de bacterias o virus que nos puede complicar esta protección. Las vacunas contra meningococos, sabemos que existen diferentes serotipos de meningococos. Nuevamente tenemos los más frecuentes que producen enfermedad en humanos, que es el A, C, W e Y, pero también meningococo B. ¿Y por qué los pongo por separado? Porque las vacunas vienen por separado, tetravalente y la vacuna de meningococo B, porque las tecnologías vacunales no nos permiten o no nos habían permitido incluir todos en una misma, porque meningococo B tiene ciertas características como bacteria para poder tener una vacuna efectiva contra él. La enfermedad meningocócica es un problema de salud pública en muchos países. En México, por alguna razón epidemiológica que todavía no logramos entender, no es un problema de salud pública, pero hemos tenido brotes y es necesario entender que todas las vacunas que existen en este momento como probabilidad de protección son vacunas que debemos de recomendar a nuestros niños, a nuestros adultos y a nuestros adultos mayores, independientemente de si es un problema de salud pública en el país. Si bien va a costar un poquito de más trabajo incluirlas en la cartilla, eso no significa que no estén indicadas en la población pediátrica, y meningococo es una bacteria que tiene una tasa de mortalidad muy alta. Más del 30% de aquellos niños que tienen una enfermedad invasiva por meningococo van a morir, independientemente del tratamiento agresivo y puntual. Y del 10 al 20% de los que sobreviven van a tener una secuela, y hasta el 36% tendrán uno o más déficits físicos, cognitivos y psicológicos. Entonces, independientemente sea frecuente en mi país, si yo tengo esta posibilidad de vacunar a un niño contra meningococo, debo de recomendar la vacunación, porque nosotros, el personal de salud, somos los que recomendamos y los que les decimos a nuestros pacientes las posibilidades de vacunación. Y si nosotros no lo recomendamos, difícilmente un paciente, una persona que no es médico, va a conocer todas estas posibilidades de protección. Esta es una línea de tiempo de cuando empezaron las vacunas contra meningococo. Reconocimos que existía meningococo en 1800. Estas cuadritos amarillos son cuando tuvimos estos eventos en donde entendimos que era necesario proteger a la población contra este patógeno, y después los cuadritos de diferente color, morado y azul, cuando entendimos qué tipo de vacunas podríamos estar produciendo para prevenir esta enfermedad que tiene un efecto catastrófico la mayoría de las veces que la padece la población. Y bueno, finalmente las vacunas como estrategia para disminuir las resistencias bacterianas. Sabemos que para el 2050 más de 10 millones de personas se van a infectar por una bacteria multiresistente y van a morir una gran proporción de ellos. En este momento, cada año, por lo menos 2 millones de personas se infectan por bacterias multiresistentes, y 23,000 de estas personas van a morir por esta causa. Y para 2050, la amenaza es de 10 millones cada año de infecciones por bacterias multiresistentes, y entonces se imaginarán cómo se incrementan estas muertes. Y lo más importante es que aun cuando existen nuevas tecnologías en antibióticos, que no es el foco principal de las tecnologías en salud, porque lo que ya sabemos es que en el momento que introducimos el antibiótico, no tarda mucho tiempo en
generar una resistencia la bacteria a la que vamos dirigiendo esos antibióticos. Vemos, por ejemplo, en 1940 la penicilina contra estafilococo. Para 1943, penicilina para estafilococo ya no tenía ningún efecto. Y aquí podemos ver cómo vamos introduciendo diferentes antibióticos para diferentes patógenos que son un problema de salud, pero lo que tardan en generar esta resistencia en la mayoría de las veces es menos de 2 años, generando además mayor riesgo de complicación y muerte, pero también un incremento en costos de estos antibióticos. Entonces, ¿cómo me ayudan las vacunas en esta estrategia, que es una estrategia mundial porque es una amenaza para el 2050? Realmente estos superbugs, super microorganismos, como se les está llamando, tienden a ser una amenaza cada vez mayor a lo largo de los años. Y bueno, una de las estrategias que estamos incluyendo para evitar que estas bacterias sean más frecuentes es promover el desarrollo y el uso de vacunas, por supuesto, entre muchas otras, como campañas de sensibilización del mal uso de antibióticos, mejorar las condiciones de higiene, prevenir la diseminación con el lavado de manos, reducir la necesidad de uso de antibióticos en otras poblaciones no humanas, pero promover el desarrollo y uso de vacunas y alternativas es una también de las más importantes. Como ya les he mencionado, las vacunas previenen muchas muertes y en este momento previenen más de 4 millones de muertes en el año. Hay vacunas subutilizadas como rotavirus y neumococo y también tenemos vacunas para enfermedades que producen un uso inadecuado de antibióticos como influenza y COVID. En este momento sabemos que no se necesitan antibióticos para tratar un COVID y por supuesto nunca se han necesitado antibióticos para tratar una influenza, un rotavirus o un virus sincicial respiratorio. Y entonces tener esta vacunación, estas coberturas de vacunación en la población que pudiera sufrir estas enfermedades va a evitar que utilice mal los antibióticos, pero también si yo vacuno contra neumococo, meningococo, hemófilos influenza, voy a prevenir meningitis. Si vacuno contra tosferina o contra tuberculosis, voy a evitar esta tos crónica que me va a llevar al uso inadecuado de antibióticos. Y aquí podemos ver las coberturas de vacunación que tenemos en Latinoamérica, que podemos decir que son de las coberturas más altas de vacunación, pero acabamos de tener una emergencia mundial con el COVID y por supuesto estas coberturas se vieron mermadas y tenemos que asegurarnos de regresar a estas coberturas para evitar brotes por enfermedades previamente controladas. Y para concluir, las vacunas han desempeñado un papel muy importante en la reducción de la carga de enfermedad prevenibles mediante vacunación y por lo tanto infecciones graves como la sepsis por las que ya mencionamos, previenen entre 3 y 4 millones de muertes al año, evita 750,000 incapacidades al año, es una de las intervenciones más costo efectivas que ha salvado millones de vidas en todo el mundo y en todas las edades. La vacunación puede proporcionar beneficios indirectos, por ejemplo, como la reducción de resistencias a los antimicrobianos y es una estrategia para todas las etapas de la vida. Con esta concluyo. Muchísimas gracias por su atención. Doctora, muchísimas gracias. La verdad es que una sesión muy enriquecedora, llena de evidencia de los quehaceres y los pendientes que tenemos en torno a la vacunación, porque mucho es de lo que ya se hace y concuerdo con usted que es un orgullo vivir y tener un país que tiene un programa nacional de vacunación amplio, muy completo desde la infancia y que incluye la vacunación de la mujer embarazada, de los adultos y de las personas mayores. Y eso siempre es en beneficio de la población y en prevención de infecciones graves y sepsis. Si bien sabemos que las vacunas pues no previenen al 100% las infecciones, a veces lo que hacen es aminoran la gravedad del cuadro clínico de cada una de estas enfermedades y al disminuir esto, pues disminuyen el riesgo de que los pacientes tengan sepsis o choque séptico y eso es de gran importancia. Yo quisiera hacerle una pregunta aquí y es ¿cuáles son las próximas vacunas que esperamos que se están desarrollando? Ahora hay mucha controversia con qué hacemos con la vacuna del COVID, si las combinadas, si cada cuánto se van a utilizar.
etcétera. Y la misma pregunta creo que aplica para otras vacunas que vienen por ahí en desarrollo para otras enfermedades. ¿Qué es lo que viene para el futuro? Sí, claro que sí. Como mencionaba, la vacunación contra virus inicial respiratorio y estreptococo del grupo B para embarazadas y recién nacidos son tecnologías que están en este momento ocupándose, ¿no? Esperemos que sean algo que contemos con ellos pronto. COVID es muy interesante porque claramente tenemos estas vacunas que tienen escapes vacunales frecuentes y lo sabemos. Esta tecnología de RNA mensajero en donde sabemos que nos permitieron salir del encierro, pero que tienen escapes vacunales, en donde claramente entendemos que la enfermedad puede no ser tan grave, pero no la evita y puede seguir transmitiendo. En este momento son las únicas que tenemos para controlar la emergencia, pero vienen muchas tecnologías de vacunas contra COVID que tienen adyuvantes, que tienen otro tipo de tecnologías que hacen que permanezca mucho más tiempo la inmunidad contra ellas y que por supuesto limiten los escapes vacunales. Pero hay que entender muy bien que los virus de RNA, como lo son la influenza y el COVID, pues van a tener estas mutaciones frecuentes y vamos a tener que entender, así como entendimos con influenza, qué tan frecuentemente nos tenemos que vacunar, vamos a tener que entender con COVID qué tan frecuentemente nos vamos a tener que vacunar con estas mutaciones frecuentes que tenemos. Por supuesto, mientras más esté controlada la enfermedad, menos mutaciones va a producir, menos capacidad de cambio tan rápido va a producir y por supuesto pensando en la historia de la vacunación, yo creo, o sea, conociendo vacunología y conociendo a estos microorganismos, van a ser vacunas que muy probablemente se van a combinar con influenza y van a ser anuales, pero tenemos que entender estas nuevas tecnologías, cuál va a ser su eficacia, cuál va a ser su probabilidad de disminuir los escapes vacunales, pero vienen muchas otras tecnologías que va a prolongar la inmunidad y con esto vamos a entender si realmente van a ser anuales la vacunación contra COVID. Tenemos nuevas tecnologías para meningococo, como iba mencionando, tenemos esta tetravalente y meningococo B por separado, vienen nuevas tecnologías juntas. En este momento estamos volteando a ver mucho a la población adulto y adulto mayor, porque tenemos ya un esquema de vacunación muy robusto en pediatría que hemos disminuido fuertemente las muertes, pero ahora tenemos una población creciente y cada vez va envejeciendo más. En noviembre, que fue el corte de población mundial, fue la primera vez en la historia que hay más gente envejeciendo que niños naciendo. Entonces, estas tecnologías de vacunación también estamos volteando a ver a esta población que va a envejecer y que vamos a tener mucho más años de expectativa de vida y entonces tenemos que proteger a los adultos y a los adultos mayores para también disminuir la mortalidad en esta población creciente y vienen tecnologías para ellos también para virus inicial respiratorios, como comenté, neumococo, con muchos más valencias de las que conocemos. Tenemos también tecnología para herpes 1, herpes 2 y algunas otras enfermedades, malaria, por supuesto, tuberculosis. Sabemos que tuberculosis es una de las vacunas que pudiera tener escapes vacunales importantes y graves. Y también hay nuevas tecnologías para tuberculosis. Entonces, realmente las tecnologías para vacunas son de las que se sigue invirtiendo y se sigue invirtiendo mucho porque sabemos que siempre la prevención va a ser mucho mejor que el tratamiento de cualquier enfermedad. Pues muchísimas gracias. Con esta pregunta vamos a cerrar la sesión de esta ocasión y pues no me queda más que agradecer a la doctora Gloria Huerta por su participación en esta sesión quincenal de Sepsis México. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales que son en Facebook, en Twitter, en YouTube, nuestro canal, con el resto de las sesiones donde también pueden ver todas las sesiones del 2022 y del 2023 que están ahí libres para que todos las vean, las revisen, vean la evidencia, se actualicen y para que soliciten su constancia que pueden hacer a través de nuestro sitio web que es códigosepsis.org. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros. Esperamos verla pronto en alguna otra colaboración con el grupo. Y los dejo al auditorio para que sigan disfrutando su tarde. Muy buen día. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego.